Y aquí podemos entender, dice, yo estaba en Susa. Susa es parte de Irán y es la capital del reino en la provincia de Elam. Elam es el nombre antiguo de Irán. Si Daniel dice que vio en visión en Susa, estando junto al río Ulai, esto nos está hablando claramente que está hablando de Irán, y ahora lo vamos a comprender mejor. Daniel capítulo 8 versículo 16, aquí está la importancia de qué significa esta visión. Y oí una voz de un hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y en el versículo 17, ahí está la clave, porque el ángel Gabriel le dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, es para el tiempo del fin. Y esta profecía está en dos partes, y lo que a nosotros nos interesa saber es lo que está ocurriendo hoy, porque lo estamos viviendo. Con lo que está sucediendo en la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Daniel capítulo 8, versículo 19 y versículo 20, ahí nos dice: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin, para el tiempo que estamos viviendo ya, el tiempo del fin. Versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, el imperio medo-persa. Nos vamos a los siguientes versículos, por favor. Daniel capítulo 8, versículo 21 y versículo 22. Ahí nos describe la primera parte de esta visión. El macho cabrío es el rey de Grecia. La historia nos dice que Alejandro Magno, en los años 334 al año 330 a.C., hizo campañas clave para derrocar el imperio persa, que es Irán, de Darío III. Y aquí se cumplió que el macho cabrío es el rey de Grecia, con Alejandro Magno, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es el rey primero de esta visión. Aquí está interesante que veamos qué es lo que nos dice respecto al primer rey de Grecia. Daniel capítulo 8 versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, el de Alejandro Magno, porque tras la muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., sucedió que 4 cuernos salieron en su lugar, o 4 reinos salieron o se formaron en su lugar, exactamente como dice la profecía bíblica. Y el imperio griego se desintegró rápidamente debido a las disputas entre sus generales, conocidos como los diádocos o sucesores, y las palabras sobre 4 en su lugar. Se cumplió la profecía exactamente como está escrita, y da testimonio la historia, que el imperio griego se dividió en 4 reinos principales gobernados por sus generales, donde estuvo Casandro, que tomó control de Macedonia y Grecia, Ptolomeo, que se apoderó de Egipto, Seleuco Nicator, que se quedó con la mayor parte de Asia, incluyendo Siria y Mesopotamia, y Lisimaco, que gobernó Tracia y Asia Menor. Ahora aquí se pone interesante. Si la primera parte de esta profecía se cumplió de forma exacta, y hasta enciclopedias y la historia lo confirman, que así fue como está escrito en la palabra de Dios, con mayor atención debemos de estar en este 2026, porque está en desarrollo el cumplimiento de la segunda parte de esta visión. Y para poder entenderla, vámonos ahí en ese mismo capítulo 8, pero versículos 3 y 4. Dice Daniel: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero estaba delante del río, donde estaba Persia, lo que hoy es Irán. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos,
uno era más alto que el otro. Y aquí nos describe cómo es Persia, cómo es Irán. Porque el carnero hería, lastimaba con sus cuernos ahí en esa área, al poniente, al norte y al sur. Eso es exactamente lo que Irán estuvo haciendo en este tiempo ya. Que ninguna bestia, ninguna nación podría pararse delante de él, y esto es lo que ha pasado recientemente en Irán, que este carnero, todas las naciones a su alrededor le temen, y nadie podía pararse delante de él. No había quien podría escapar de su poder conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y obviamente que Irán ha tenido un historial de conflictos marcados por la rivalidad de la región, destacando la guerra de Irán e Irak en los años de 1980 a 1988. Pero no podemos pasar por alto la revolución islámica desde 1979, cuando entraron a gobernar los ayatolás. Sus disputas incluyen la guerra de los petroleros allá en los años 80 y actualmente el apoyo a grupos terroristas en Oriente Medio. Y no podemos olvidar sus recientes conflictos en el 2025 contra Israel y los Estados Unidos en la guerra de los 12 días en el mes de junio del 2025. Y actualmente en este 2026 con el conflicto sobre su programa nuclear. Si son tan amables de ponernos ahora Daniel 8, versículo 5, donde Daniel dice: he aquí que venía un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Y aquí les exhorto a que leamos con cuidado. Un macho cabrío ahora viene del lado del poniente sobre la faz, escuche, de toda la tierra. Y si vemos un mapa, podemos ver que al oriente están los países de China, Japón, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Tailandia. Toda esa zona son los países del oriente. Pero cuando habla del lado del poniente sobre la faz, escuche, de toda la tierra. Obviamente se está refiriendo a los países del continente americano, donde está los Estados Unidos. Ahí es el poniente, de toda la tierra. Y aquí continúa que dice que sin tocar tierra, Estados Unidos, por medio del mar y aire, transportó todo su ejército y su armamento. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Siguiente versículo, Daniel 8, versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que había visto ya Daniel en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Los siguientes versículos 7 y 8, por favor. Y vi que llegó el macho cabrío junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Fue derribado, por tanto, en tierra quedó. Pero aquí no dice que lo mató. A Irán lo han debilitado, lo han mermado militarmente. Los ataques de Estados Unidos, pero aún no le quiebran los cuernos. Su fuerza de ataque y de defensa. Tiene una gran cantidad de drones y de uranio enriquecido. Aún tiene misiles balísticos de corto y mediano alcance y largo alcance, como el misil Fatah 2, que es hipersónico, capaces de alcanzar a Israel y al este de Europa. Aún no se quiebra el arco de Elam, el nombre antiguo de Irán, como nos lo dice Jeremías capítulo 49, versículo 35 y versículo 37. Así ha dicho Yahvé, Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam,